Pues hoy es una entrevista con toda la barba. Sí, sí, sí. Creo que es de los invitados más eh, esperados. Lo planeamos así desde que arrancamos con la idea de este programa. El ingeniero, porque es ingeniero, Facundo Rosas, nos hace el favor de estar aquí en Poblano, Con todo además, gusto. Poblano de Puebla. ¿Eres de la Sierra o de la No, de la Mixteca. Mixteca. la Mixteca? Bueno, yo creo que presentación no necesita, ¿o sí? O sea, Bueno, pues leemos su fue el currículum, jefe leemos su... máximo de la Policía Federal en México Sí, durante y tiempo. estuvo en Puebla como el secretario de Seguridad, Sí, en el sexenio aquel que no me quiero acordar, de ingrata memoria. grata memoria, pero yo me preguntaba, pues Facundo, tú estudiaste ingeniería y de pronto apareces en el CISEN. ¿Qué hace que vayas a parar al CISEN? Me imagino que no la reparación del edificio o alguna cosa de ese tipo, sino No, ¿por qué el cambio de ir? desde muy joven en la universidad, mi sueño era ser investigador. Esto me llevó a desarrollar algunas actividades académicas primero y después, cuando egresé de la universidad, hubo la oportunidad para irme a trabajar a Durango y a Sonora. Por mi promedio, yo saqué en la universidad 10 de promedio. Obtuve la medalla al mérito universitario, que es la que le dan al mejor promedio de la generación. Me reclutaron dos empresas para que me fuera a trabajar en cuencas geográficas hidrológicas hacia el norte del país Como ingeniero civil. como ingeniero, pero el asunto es que iba a dejar inconcluso mi trámite para todos los documentos que siempre se requieren. Entonces no me fui, decidí quedarme a terminar todo, a titularme. De hecho, una de las cuestiones es que mi título y mi cédula son de las más antiguas, es de 1.500.000 ¿En la UNAM? en la UAM. La En UAM. la UAM La metropolitana. metropolitana, Sí. sí. Y ya no me fui, me quedé a terminar todo el trámite y en ese inter un conocido me dice, están reclutando investigadores en la Secretaría de Gobernación. Para el CISEN, Exactamente. Fui a hacer mis evaluaciones, que eran tremendos. muy difíciles porque pasaba solo el 4%. Sí. 4 de cada 100 éramos Te aceptados. tocaría como compañero quizá de banca Rubén del Castillo, que No, fue de la primera generación en el CISEN. yo fui de los primeros, pero no el primero en incorporarme. Ya. Casi. Bueno, Alberto él, Amador Leal, otro Alberto poblano, Amador Leal Alberto era ingeniero secretario- también. fue uno de los promotores. Secretario general. Sí. Pero les Con decían Carrillo, ¿verdad? Con Carrillo Con y Carrillo. con Pello. les decían como condición que no podían decir que habían pasado el examen. Era un Oye, tema un ahorita que tanto te estoy proscrito. viendo, te estoy viendo así, me acordé mucho de Fernando Gutiérrez Barrios, que algunas veces comí con él. Él fue mi jefe también. Pero Cuando él estuvo en la DFS, ¿no? en la Dirección Él Federal de estuvo en Seguridad y Gobernación estuvo en después. Gobernación. Pero Ah, bueno, sí, ya Dirección cuando fue Federal de secretario de Seguridad. Gobernación, claro, claro, sí, con Salinas de Gortari. lo Sí. traté cuando era gobernador y lo traté ya siendo senador. Pero cuando nos presentaron, así como ahorita, ¿no? Que conocen a fulano, sultano, ¿y usted a qué se dedica, señor Hernández? Oiga, don Fernando, si usted no sabe quién soy, yo no sé qué hago aquí, cabrón. Sí. O sea, ¿hasta dónde esta parte de conocer tanto, de saber tanto de las personas, te vicia los juicios y te impide desarrollar amistades o cariños o preferencias o, no sé, es como una esclavitud interna, es como ser un cadáver dentro del closet, No, Facundo? es una disciplina y uno aprende a un término que se usaba mucho en esos tiempos, compartimentar. Es decir, el tema familiar queda por un lado, el profesional en otro y la parte social en otro. No se puede ¿Se puede llevar mezclar. vida social estando Sí se puede, sí se puede llevar. en temas tan delicados? Si uno del es CISEN? disciplinado, sí, porque uno de los objetivos era mantenerse pues lo más discreto posible. Cuéntanos alguna intimidad de nosotros que Ese es otro tema que hay que despejar. Para ser analista de inteligencia en temas de seguridad nacional se requiere de una estricta metodología.
que para los ingenieros no es difícil, No, porque nuestro trabajo se para basa el politólogo. en el método científico Sí. igual, pero Correcto, correcto. hoy, por fortuna, ya es ciencia política, Ciencia política. igual es ciencia exacta, una ingeniería. ¿A dónde te lleva? A ser más objetivo. Te vas desprendiendo de los prejuicios, de la cuestión subjetiva y vas privilegiando la seguridad del Estado. Cualquier instrucción que te den, cualquier tema que tengas que desarrollar debe ser con el único objetivo de preservar el Estado, que sea viable. Y podríamos hablar de temas de economía, de ciencia, políticos, de subversión, de terrorismo, pero todo va enfocado hacia allá. No es que esté prohibido, pero lo más sano es mantenerse en ese canal, no dejarse contaminar por los prejuicios. Si hay un riesgo, independientemente de la afiliación política, de la religión, de la forma de pensar, debe prevalecer siempre que esté ahí de riesgo para la seguridad del Ese Estado. es el principio del análisis. Sí. Del Don juicio. Facundo Rosas, usted colaboró cerca de Genaro García Luna Sí. y viendo el problema al que ha llegado el país, de la inseguridad, en todas partes uno ve que lo combaten con gasolina, y con patrullas y patrullas. Y poco se sabe que lo combatan con inteligencia, con espionaje. ¿Cuál sería para usted, así en términos generales, un diagnóstico para atacar el problema de la inseguridad, que va a ser es el número uno y va a ser potencialmente el superior en los próximos meses y años? Comienzo por una definición, una cuestión conceptual. Inteligencia tiene que ver con la obtención de información para tomar decisiones que tengan que ver, en principio, con la seguridad del Estado, pero puede utilizarse para otras cuestiones. Igual, economía, política, elecciones. ciencia. Y vuelvo al tema que me preguntaban hace un momento. El objetivo debe ser la viabilidad de un Estado, en este caso el Estado mexicano. Si el objetivo cambia y se vuelve personal, se corre el riesgo de que sea espionaje, porque son intereses privados, cuando que la inteligencia lo que rige es el interés de la nación. Interés público. El interés Porque público. hay organismos privados, yo supe al menos de 2 en Monterrey, que patrocinaban grupos de inteligencia, pero al servicio de los empresarios, al servicio del grupo de los tanques 10. pensantes, ¿no? Lo que llaman los grupos think tanks, ¿no? No, pero eso ya es la parte externa. Pero hace muchos años, antes de que se fundara el Reforma, cuando el norte comenzaba, se fundaron grupos de inteligencia de un corte, de un pensamiento político, de una línea ideológica, y sobre todo cuando el asunto de Garzazada. Sí, exactamente, después de ese Sin incidente. Sin duda. Oye, Facundo, pero te han acusado de muchísimas cosas, man. Y uno se pone a leer y resulta que no te han probado nada. Exactamente. ¿Qué onda con eso? El método científico lo que busca es comprobar una hipótesis. No se puede quedar en el aire. Y mucho de lo que pasa en el país es que te acusan sin fundamentos, Cuelga sin del escapulario. elementos total. objetivos y llegan, no a hipótesis, a conclusiones. En el caso particular, ese es el tema. La posverdad. El gran tema. La posverdad, lo que se va degradando y que lejos de ser una verdad, queda en una mera suposición, en una mera conjetura. En una denuncia mediática muchas veces. Una denuncia mediática. Pero porque ya no te te armaron pueden el probar escándalo. nada. El ejemplo, antes de pasar a lo que me pregunta don Javier, el tema que me obligó a no salir a aclarar cuál es mi situación. De hecho, es la primera vez, es el primer contacto que tengo con los medios después de la detención y la persecución política de la que fui objeto. No se me pudo probar nada porque no hay nada. Para que alguien quede sujeto no solo a un proceso, sino que llegue hasta una condena, se requieren 2 aspectos. El primero, que se acredite el cuerpo del delito.
Y segundo, que se acredite la probable responsabilidad. En el caso particular, no sucedió ni uno ni otro. Y déjenme comentarles que mi expediente era muy abultado, de los más grandes que en mi experiencia haya conocido. ¿Quién te lo armó? No lo sé, supongo quién lo armó, pero fueron 29 tomos, más 29 de pruebas. ¿Pero de pruebas de qué? Porque lo que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no hubo elementos, no hubo pruebas ni siquiera para iniciar el proceso. Yo me fui en la fase de apelación. No tuve que recurrir a ningún amparo, nada. Pero En la estuviste guardado apelación, casi un año. ¿Cuánto sí, estuviste guardado? medio año, fue medio año. Oiga, ¿lo defendieron abogados o usted hizo su defensa? Yo articulé parte de mi defensa, mi estructura me permite eso, pero la ley no permite que uno se defienda. Y fuera tuve el apoyo de unos amigos y particularmente de una persona aquí en Puebla que me gustaría darle las gracias y poner su nombre pues en el lugar que se merece, Anabel Martínez Garnica. Ella fue la que encabezó mi defensa. Yo articulé muchas cosas desde el interior con todas las restricciones que se puedan imaginar. 10 minutos cada semana para temas familiares o legales. Tú escoges. Se me hace un exceso. Entonces, cuando se me dicta el auto de formal prisión, apelo porque yo consideraba que no había elementos, todo era mediático. Lo de Rápido y Furioso cobró un cariz muy alto y esto provocó esta cuestión. Bueno, apelé y en la fase de apelación se tardaron un poco porque incorporamos cada uno de los argumentos para que se fuera combatiendo lo que estaba en el pliego de consignación, y al final ni se acreditó el cuerpo del delito, ni se comprobó mi probable responsabilidad y obtuve mi libertad sin ningún problema. No hay ni Algo siquiera que llamó la antecedentes. atención, Facundo, es que no te detienen por eso, por la operación Rápido y Furioso, por esta compra de armamento, sino te detienen porque atropellas a una persona. Fue un accidente muy lamentable. Yo lo único que puedo decir de ese tema es que yo estaba en verde y la persona avanzó en verde. Es decir, si hubo un error, no es atribuible a una de las dos partes. Sí, Creo que la autoridad tendría no hubo dolo. que revisar cómo es que te da paso en un cruce estilo europeo y tienes verde tú para avanzar y tiene verde el peatón. Eso es lo más complicado. Fuera de eso, el tema legal, que es el que habría que revisar, hay muchas cosas que dejan mucho que desear. Es un tema muy desaseado que me gustaría, teniendo la oportunidad en el futuro, corregirla. Estuvo muy mal hecho, mucho dolo, mucha cuestión subjetiva, mucho agravio. Oiga, don Facundo, usted ha estado 2 veces en la cárcel. Pues es Dos. una con la otra continuación, pero también quiero aclarar que se dictó una libertad en la primera. Pero más allá de las causas o razones, le quiero preguntar una cosa de carácter es su abogado? humano. ¿Qué se siente estar en la cárcel? Pues cuando alguien es culpable, creo que en parte se acepta, pero cuando alguien no es culpable, cuando uno es inocente, se siente mucha impotencia, mucho coraje, pero al mismo tiempo es una fuente de fortaleza. Yo no estuve ni llorando ni blasfemando, yo estuve buscando la forma de cómo salir de ahí con argumentos objetivos y sólidos. Por fortuna, la abogada, mi familia tuvieron la fortaleza para hacer frente a esa situación que era muy adversa y en cuestión de 6 meses... ¿No hubo un fuera. momento en el que te sentaran a negociar, a tener un acuerdo, a que denunciaras? ¿A que incriminaras a Nunca. García Luna? A que Nunca. dijeras algo de García Luna. Nunca.
Nunca, porque no había elementos y porque fuera tampoco hay nada. Nada más imagínense, eran 43 casos los que se incorporaron a mi expediente. De esos 43 casos, el juez concluyó que eran útiles, pero en la apelación, cuando me voy al tribunal, solamente uno de 43 tenía cierta validez. Se me acusaba a mí de introducción clandestina al territorio nacional de armas de fuego, explosivos y algo más. Se confirmó que el único evento del cual podría derivarse el delito de comisión por omisión, que era por el que a mí me acusaron, yo no estaba por comisión, por traer armas, por incorporarlas a algún grupo, no, era por omisión. Se llama el delito comisión por omisión. Si a la persona que introdujo las 43 armas no pudieron comprobarle que las haya introducido al país en forma clandestina, no había forma de que a mí me pudieran fincar un delito porque simplemente no había elementos. O sea, ¿ese armamento sí ingresó de manera ilegal al país? 46 armas. Han ingresado muchas más, cientos de miles. pero no se pudo comprobar absolutamente nada. ¿Por qué poner en el centro de todo el debate a Facundo Rosas, finalmente un funcionario del orden federal que vino al estado de Puebla, que estuvo trabajando, que combatió el huachicol, que mil cosas que pueden decirse quizá en favor tuyo en esos escenarios? ¿Por qué ponerte en el centro de todo esto cuando el tráfico de armas junto con el de personas son de los negocios más importantes del crimen organizado en este país? Y ni este gobierno, ni el anterior han podido combatirlo. ¿Por qué Facundo Rosas? Tengo pendiente la respuesta, don Javier, pero Sí. también respondo a este tema de las armas de fuego. En el año 1995, un año después de que surge el EZLN, que fue un tema que también me tocó atender como hombre de Estado, en el año 95, el entonces coronel de justicia militar, Rafael Macedo de la Concha, estando yo en CISEN, se forma un grupo de atención al problema de Chiapas y entre los temas torales estaba el de las armas de fuego. Ahí armamos un proyecto que fue incluso una propuesta para que se formulara un planteamiento al Congreso, una iniciativa, y no progresó. El tema de las armas es muy complejo y creo que deriva de tanta restricción en términos legales y tanta laxitud en términos aduanales. No hay un país donde en forma por demás porosa puedan ingresar las armas y no forzosamente por un área aduanal. La línea fronteriza es tan extensa es enorme, que claro. pueden entrar incluso caminando. Los mercados de armas de fuego en Estados Unidos y en México son diametralmente opuestos, incluso en temas legales. Allá está permitido que uno traiga un arma de fuego corta y larga. Incluso antes de una reforma que hubo en el 2008, si no mal recuerdo, se podían tener armas largas automáticas. Asociación del Rifle, Sí, ¿no? Que es muy poderosa, poderosa la ANR. Pero el gran negocio de la venta de armas es de los comercios de la frontera de Estados Unidos con México. Pero ya está permitido. Sí, pero ellos son los que le venden a los que trafican. Sí, ¿Por qué no supuesto. se combate eso? Bueno, es otro tema, el ¿verdad? espíritu de Rápido y Furioso era ese, combatir de aquel lado a quien comprara de manera ilegal o excesiva armas a las cuales ya no podía tener acceso. Lo hacen de manera unilateral. Quien da la instrucción para que se haga ese ejercicio, ese operativo, fue el representante del fiscal en Arizona, una suerte de delegado, el representante del fiscal general en Arizona. Dice, bueno, vamos a combatir los grupos delictivos del lado mexicano. Se me ocurre esto. Llama a ATF, porque ATF es la parte policial, la parte operativa, y dice, mira, vamos a hacer esto. Vamos a ver que los compradores se les pueda dar seguimiento. Que a los que venden las armas les solicitemos los listados de cuáles son las que venden, a quién se la venden,
Y bueno, a partir de eso hacemos Eso es como el que esquema. va a la embajada de los Estados Unidos y le preguntan si alguna vez ha pensado en atacar a los Estados Unidos. O sea, Había una estructura más o menos creíble. El problema es que lo hicieron unilateral y además incompleto, porque no es cierto que traían chips las armas. La única forma de decir que un arma pertenecía al operativo Con Rápido y el Furioso número de era el registro, ¿no? número de matrícula De matrícula. anotado en un listado simple. Ese era el único criterio. Uno se hubiera imaginado que le incorporaban un chip que en tiempo real pudiera georreferenciar esa arma, por dónde entró, en qué fecha, en qué lugar y cómo se movió en territorio estadounidense y En luego en territorio México, lo mexicano. cual no sucedió. No. Y por eso, Claro. entonces vinieron otros problemas. ¿Por qué lo hacen unilateral? No le avisen a México. Es más, no le avisaron ni a su gente. El agregado de ATF en México y el agregado adjunto estuvieron, lo dice claramente el documento con el que Estados Unidos investiga la operación fallida de Rápido y Furioso, dice, los mantuvieron a oscuras, tanto a los funcionarios de ellos, de ATF en México, y al gobierno de México, poniendo incluso en riesgo la relación entre ambos países. Oiga, don Facundo, tan flexible es la posesión, compra de armas en Estados Unidos que hoy en primera plana de los periódicos aparece Donald Trump portando un arma que compró ayer en alguna ciudad de los Estados Unidos. Estaban Oiga, de oferta ayer. una más. Usted colaboró con García Luna. Él casi está condenado como un delincuente potencialmente peligroso contra los intereses de México. ¿Usted metería las manos al fuego por Genaro García Luna? No se trata de meter las manos al fuego de nadie, se trata de que cada quien asume la parte que le corresponde y sobre todo de manera objetiva. ¿Volvería a trabajar con él? Creo que difícilmente se puede pensar en eso por las circunstancias y bueno, este tipo Bueno, de pero nunca situaciones, viste algo que te permitiera dudar nunca, de su honorabilidad. nunca. Él fue mi jefe, no desde el principio y también hay que aclarar, no entramos juntos al CISEN, venimos de Sí, y el hecho diferentes de ser disciplinas. tu jefe no quiere decir que seas igual que él, No, vamos. no, y además creo que va más allá de eso, es Sí, una sí, cuestión más política que tendrá sus razones, pero en el caso mío, yo no tengo todo lo que se ha dicho de mí, no tengo Sí. un solo centavo mal habido, soy tan transparente que puedo caminar en la calle, saludar a mis amigos, verles a los ojos de frente porque no tengo nada que ocultar. A mí no solamente me formaron las escuelas de inteligencia, las escuelas en temas de seguridad, tengo algo más y es propio de los poblanos, tengo los valores. Mis papás, siendo tan humildes, me enseñaron los valores. Es por aquí y te vas a conducir de manera honesta. Mi papá llegó hasta el 3er año de primaria. Mi mamá murió analfabeta. Nunca quiso seguir estudiando, pero nos dio la oportunidad de desarrollarnos. Yo salí de mi comunidad a los 12 años, igual que don Javier, porque ahí se acababa hasta los 12 la primaria. Salí de ahí, me fui a Iztaquistla, ahí estudié la secundaria con un promedio más o menos bueno. Yo tuve la fortuna de ir a visitar al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Me recibió aquí en la entidad, aquí en la capital de Puebla, el doctor Alfredo Doxy Fernández de Lara, que era el gobernador de ese entonces, y me tocó ir a visitar al presidente Echeverría en su último año. Saqué un buen lugar. Como alumno destacado. Exactamente. En la secundaria también obtuve un 3er lugar, en la prepa con algunos problemas por cuestiones económicas y un tanto de salud de la familia, pero en la universidad volví a tener ese privilegio de ser el mejor en mi generación y esos valores no se trastocan, eso va a permanecer incólume de aquí a la posteridad. Nunca, a mí me enseñaron que si algo es tuyo y si no, no lo es, pero que si te apartas tienes que asumir tus consecuencias y esos valores no se reciben con golpes, eso es algo que uno aprende. Pueden ir a preguntar a mi pueblo, allá era pues un
trabajador más del campo, hubo esta oportunidad. Yo entré al CISEN en el año 90, justo a los 17 años fui subsecretario de Estado, fui en 3 ocasiones y fui comisionado general de la Policía Federal. Me evaluaron siempre, desde que entré al CISEN, entrábamos 4 de 100, después para poder irme a estudiar a Washington, volví a evaluarme, me evaluaron allá, cuando fui a Europa me volvieron a evaluar, de manera periódica me evalué, aquí todavía cuando estuve, 2 veces me evalué para cumplir, porque uno no puede exigir a los demás que cumplan si tú no cumples. O sea, Eso pasaste se los llama exámenes de control y confianza. todos, incluso hay estudios de algunos colegas suyos que eran periodistas que verificaron, una, que me hubiera evaluado y 2, que hubiera estudiado lo que dicen que estudié. Esos Y pues exámenes es lo los que estudié. hubiera pasado Rafael Moreno Valle. Difícilmente, porque son cuestiones más técnicas. Pero él ordenaba. Es que así estaba la ley. La ley No, decía... no, sí, pues, es el Ejecutivo, pero pregunto eso pensando en el caso de Chalchihuapan, de aquel incidente que le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Si hay algo que genera presión, a cada acción viene una reacción. Si algo empuja fuerte, de allá para acá va a haber algo igualmente fuerte. Y eso fue lo que pasó. En el caso de Chalchihuapan, los 11 puntos que eran la parte recomendatoria de la CNDH fueron cumplidos. La señora que todavía por ahí estaba reclamando, a ella se le reparó el daño. Incluso su servidor pagué una multa de manera injusta, pero ahí está, incluso traigo los comprobantes, el cheque que yo entregué para que se hiciera ese pago. Que luego Y se politizó, ¿no? y en Porque México, se metió ahí una diputada. por fortuna, la reparación del daño también es parte de la justicia. Sí, sí. No es que digas, No, pues bueno, sí, pero independientemente de la comisión, todo eso ya quedó Resuelto. totalmente resuelto. Sí. Yo preguntaba por la orden, o sea, el bloqueo, el cierre, el tema de las actas de nacimiento, que fue el origen de todos los movimientos en algunas juntas auxiliares, la orden de quítenlos, la orden de abran paso, esa orden, ¿quién la da? ¿La da Rafael? Sí, pero hubo diálogo. Antes de que se despejara la vía, hubo diálogo. Incluso se les ofreció ahí en el punto que una comisión, que integrara una comisión y se iba a traer a Casa Guayo de manera automática. Ok, ahí están, vamos a la parte política, que no era el caso de la Secretaría, esa era una cuestión de gobierno, pero se les iba a apoyar, se les dijo, no quisieron, se les advirtió nuevamente y ahí se calentaron O sea, los ánimos. en temas de seguridad se agotaron todas las instancias para que no hubiera un conflicto. Vinieron las agresiones Pero de vino parte de ellos. Bueno, Los primeros... Dicen ellos. Dicen las piedras de gran calibre. A eso iba yo. Yo no sé hasta dónde, y evidentemente si quieres lo contestas y si no, pues. Pero no hubo una inexperiencia, no hubo un tratamiento un tanto cuanto banal de parte de los políticos que gobernaban en Luis aquel Maldonado. momento. Luis Maldonado, que no sé si estaría en sus 5 sentidos o estaba crudo porque bebía mucho el señor aquí. Aquí yo tuve la suerte o la mala suerte de recibirlo algunas veces. Yo no sé hasta dónde había un emborrachamiento de poder y de soberbia. De soberbia. Y entonces vino la orden. Sin la orden de Los Moreno Valle, policías solamente obedecen las órdenes. Antes si, se habían si la orden de desalojado Moreno otras Valle, vías. ¿usted lo habría manejado de otra manera? Totalmente, totalmente. Y no lo sugirió. Yo era un elemento más. Bueno, eres el Tenía- secretario, ¿no? Sí, No un pero- elemento Sí, más. Pero la tú no decisión- tomas la decisión. Sí, sí, La- sí. la- Si la decisión es del gobernador, me queda claro. fue política. Es el jefe político. Y del- fue Pero del área ya política. antes hubo otras situaciones parecidas. Ustedes recuerdan que aquí justamente antes de llegar a Xochitl, Ajá, sí, ahí sí. hubo, Ahí hubo otro incidente. Ahí hubo se otro incidente. despejó, Ahí hubo otro no incidente, sí. pasaron Pero esa mayores, en orden Tehuacán hubo de otro usar más. balas de goma y todo No esto. hubo balas y de luego, goma. y luego Eso la, lo quiero confirmar aquí. la No hubo balas de goma. resolución de. Eran botes de gas lacrimógeno, no hubo balas de Pero goma. las declaraciones del entonces asesor jurídico, Maldonado. no, Piña Kurzain, Ujú. salió ahí con los videos, la cabeza Las del cabezas de cerdo, marrano. todas esas cosas,
creo que estaban fue exacerbados los ánimos. fue Yo creo muy que maltratado. Sí, fue un mal manejo. Ahora, muy ahí te va mi maltratado. punto de vista técnico, no Sí, político. sí. Las actas de nacimiento que se estaban expidiendo un tanto de manera laxa Por supuesto. permitían otras cosas. Claro, Te voy a poner un ejemplo. pero pues si en la libertad lo sabíamos que sucedía toda la vida. En el estado de Guanajuato secuestraron en el año 2007 a una persona que tenía ascendencia poblana, hijo del coronel García Balseca. Secuestraron a Eduardo García Balseca. Ese caso me tocó atender. Bueno, casi como comercial. Me tocó atender 1,600 casos desde el año 94 hasta el año 2015. Empezando por el de Alfredo Harpelú, de Ángel Osada Moreno, y de ahí para acá, los que te imagines. Por ahí hay alguien que dice que atendió 150. Yo atendí 1,600. ¿En qué fase? Manejo de crisis, atención a las familias, para que la víctima no sea golpeada psicológicamente, económicamente y en términos un tanto delictivos que puedan trastornarlo. Regreso al tema de Eduardo García Balseca. A él lo secuestraron en el año 2007. Estuvo más de 5 meses. A la postre, lo que me tocó construir a mí fueron lo que hoy está dando resultados, las unidades especializadas en el combate al delito de secuestro, las famosas UECs, en 2008. Las escribí, las llevé a la reunión esa del 2008, cuando Martí dijo que si no pueden renuncien. Ahí se inició el proyecto. Hoy está dando resultados. Bueno, cuando yo me voy de la Policía Federal, febrero 2012, se quedan no solo las unidades, se quedan los talentos, lo que habíamos desarrollado, formado, incluso los casos vigentes o en investigación. Cuando detienen al responsable del caso de García Balseca vinculado con otros más, se encuentra, y lo deben tener ustedes fresco, que detrás de esos estaba un ex integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, de Chile, el famoso comandante Emilio. Bueno, ese secuestrador obtuvo su acta de nacimiento aquí en Puebla, y así se cambió el nombre. Se cambió el nombre él, se cambió el nombre de su pareja. Sí. Entonces, esa es mi opinión. Todos sabemos de que las actas de nacimiento en este estado, hasta antes de que fueran digitalizadas y todo, las juntas auxiliares eran el camino para alterar cualquier cosa. Creo que eso todos lo sabemos. Le tocó también el secuestro de el diputado panista Diego Fernández. Me tocó atenderlo al También. inicio. Al inicio, después hubo una petición de que lo atendiera otra instancia directamente con la Procuraduría, pero yo lo atendí. Al Pero inicio regresando al y caso al final. Chalchihuapan, o sea, ¿hubo un mal manejo político entonces? Se exacerbó porque creo que había un poquito de despegue, había una cuestión político-electoral, veían en Rafael Moreno Valle la posibilidad de que creciera y había que atacarlo. ¿Quién lo exacerbó? a costa ¿El secretario de todo. Gobernación o el propio gobernador? Yo creo que se conjugaron las cosas. No, yo no creo en una cuestión única. Hay muchos factores, hay muchas circunstancias que llevan hacia allá. ¿Nunca supiste de la llamada de un inmobiliario, un desarrollador de esa zona que le habló por teléfono al gobernador y le dijo cómo es posible que no podamos transitar en Atliscayo? Y el gobernador, que tenía que salir en ese momento, le habló al secretario de Gobernación y le dijo, quítenlo, retiren, rómpanles la madre, etcétera. No, y No fue esa en parte el caso ahí particular, en esta mesa, todo es transparente. Yo no perdería nada a la distancia decir, así fue. No. Oye, Estas fueron las ¿y condiciones. qué sabes esa del fue helicópterazo? un accidente. Todo el mundo dice eso. Yo A también mí lo me creo, tocó yo también creo solamente eso. como Pero hay gente antecedente. que sigue pensando que... Sí, fue un pero atentado. más con el ánimo de pensar que así fue a que así haya sido. O sea, no es un razonamiento lógico. Y si algo tenemos los ingenieros es la lógica. el método científico. Claro, a ver, si claro. aquí esta hipótesis no se comprueba, te regresas y otra vez vuelves a empezar. Esa es la virtud del método científico. Me tocó atender en una parte desde la caída del helicóptero de Ramón Martín Huerta.
que cayó hacia En el Guanajuato, penal de... ¿no? No, Ah, él era guanajuatense, se era de cayó Guanajuato, hacia El subsecretario. Altiplano. El Él era subsecretario. secretario, Ujú. siendo secretario de Era Seguridad Pública secretario. con Vicente Fox. que iba a ir, no sé qué, otro poblano ya no se subió y todo. Sí, Ujú. sí. Ese, que igualmente fue un lamentable accidente. Después vendría el de Juan Camilo Murillo, Ujú. que me tocó la primera parte. Yo no soy perito, pero me tocó atender la primera parte, el momento pues más crucial, y me tocó estar en el lugar de los hechos, más o menos. El levantamiento, digamos, de la Sí, escena, ¿no? la ventaja de mi formación más técnica como ingeniero, lo que yo observé, pues obedecía a una cuestión Error de humano. circunstancias, un error humano por haberse acercado tanto Al a la fuselaje estela, de la a la estela que dejó el del avión otro. grande que Sí, venía de sí, Argentina, sí. y eso lo hizo perder la horizontal. Claro. Incluso antes de hacer contacto con el edificio que tenía cristales, pasó rebanando un vehículo y lo cortó como queso, como cuando cortas Ujú. así, porque ya iba otra vez en horizontal, pero ya estaba escasamente A 2 unos metros, metros. pues era inevitable, un accidente. Después, otro más, que fue el de José Francisco Blake Mora, que cayó Sí. viajando de la Ciudad de México Rumbo a Cuernavaca. hacia Cuernavaca, hacia donde está el TEC de Que Monterrey. válgase tenía la- el la tanque de redundancia. gasolina, no sé qué, que se acabó, que quién No, sabe no, qué. no. Fue un accidente derivado de factores humanos. Ese también me tocó, porque yo era el jefe de la policía y lo atendí en términos de qué asegurar, qué buscar para entregarlo a las autoridades aeronáuticas. Facundo, yo te quiero preguntar sobre la militarización del país. ¿Qué piensas de la militarización del país? Esa militarización empezó por las fuerzas de seguridad, por los cuerpos de seguridad, y ahora se ha extendido a otras áreas de la administración pública. Está en aduanas, está en los aeropuertos. Rodolfo, empiezo con la respuesta que le debo a don Javier. ¿Cómo hacer frente a lo Inseguridad. que está pasando ahorita? Es un tema multifactorial. Tan se tiene que recurrir al uso de la fuerza si es necesario, como atender las famosas causas. Pero hay que medirlo, hay que ver de qué estás hablando. Tienes que entender qué es el tejido social, tienes que entender qué es una causa, no solamente aventar ahí el dinero, aventar los programas sociales, no. Tienes que identificar eso a dónde te lleva. Tienes que ver cómo se correlacionan. Nuevamente a un tema de ingeniería. Hay que hablar de cómo se correlacionan las variables, cómo está correlacionada la pobreza con la cuestión delictiva, por qué se debe combatir ese tema del tejido social, las causas, pues atender las causas, no es combatir el delito. Hay una fase cuando todavía no es delito. El delito, dice la ley, que son hechos que la ley considera delitos. Antes de que sean O sea, delitos, consumados. antes de que lo sean, pueden ser faltas menores o administrativas. Si esas no se atienden, eventualmente van a llegar a convertirse en delitos. No es condena que esto que no se atendió aquí llega a delito. No todos llegan, pero los pocos que lleguen te van a mover el tablero. Entonces hay que atender las causas. ¿Cómo se combate? ¿Y se atiende las con causas? los abrazos y no los balazos? No. Por eso es un tema multifactorial y hay que atender todo, desde las necesidades básicas hasta cuando ya no hay opción. Esto me lleva a plantearles algo a manera de pregunta. ¿Ustedes cuántas formas conocen de apagar un foco? Pues varias. El Desde botón, el closet, desconectar, romper el... sí. El problema es que estamos casados a que solo hay una y hay muchas. Bueno, hay que buscar muchas soluciones para un mismo ¿Por dónde problema. empezar? Digamos, tenemos un grave problema de seguridad. El problema número uno del país, el problema número de Puebla, el problema número uno de cualquier estado. Sí. Sería muy fácil decir, hay que hacer esto. Yo te lo pongo en otra perspectiva. Y te diría, yo ya hice esto. ¿Dónde? En Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez me envió el presidente Calderón
por acuerdo del Gabinete de Seguridad, Sí, sí, a cierto. resolver el problema de violencia, porque había hasta 20 asesinatos al día. Ujú. Un tercio de los homicidios dolosos en el año 2010 se registraban en Ciudad Juárez. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues de manera muy pronta, un diagnóstico. A ver, ¿qué pasa en Ciudad Juárez? Bueno, hay niños que no tienen a la mamá a la mano porque se va a trabajar a la En las maquila, maquiladoras. uno o dos turnos. Bueno, Había un problema social de entrada. Por los supuesto. vehículos no traen placas y tú le dices a alguien que le ponga placas a su vehículo y no le puedes convencer con argumentos de que no lo traiga. Y él te gana fácilmente, dice, bueno, pues es que no hay apoyo para que se regularicen, no hay apoyo para el transporte, yo debo tener un transporte para llevar a mis hijos a irme al trabajo. Y pareciera que los argumentos para que se encaucen a la legalidad se acaban. Bueno, ¿qué se hizo en el tema de Juárez? Vamos a atender todos los factores que si no Las causas. se atienden, las causas se van a convertir en delitos. Ese niño de 4 o 5 años, si no tiene a la mamá al lado, se va a ir con la palomilla. Y cuando cumpla 12 años se va a ir con la pandilla. Y la pandilla, por ser alcohol, le da 2,000 pesos en ese entonces. Y por esos mismos 2,000 pesos se puede convertir en sicario. Hoy, ¿cuáles serían Y las ahí causas a empieza. entender? Las causas prioritarias a Las atender. causas prioritarias. Ok, el tema La de pobreza. acceso a los servicios de salud. Ujú. El tema Que es donde peor estamos, el es donde tema retrocedimos. de el empleo. Salud. El tema de Salud. que puede ser Salud. formalidad Salud. laboral. Ujú. No siempre se puede. Bueno, Ujú. en Europa hay changarros en las calles y pareciera que es un tianguis. No, es un negocio formal porque paga impuestos Ujú. y de regreso le da prestaciones sociales Ujú. a quien está atendiendo ese puesto. En México no pasa eso. Todavía tenemos una informalidad cercana al 60% más Sí, o sí, menos, sí, ¿no? sí, sí. Muy alta. Bueno, se tiene que atender entonces acceso a el tema de salud, a un ingreso que alcance para comer, por lo menos, educación, que es importantísimo, y también cultura, deporte, todo eso conjugado lo llevamos a la práctica. Hay un programa todavía y se puede consultar, se llama Todos Somos Juárez. Todos Somos Juárez incluyó Sí. estos temas y hoy lo que más se conoce es la mesa de seguridad, que este gobierno la quiso copiar. Ujú. Y la copió mal, porque una mesa de seguridad no es solamente que se sienten Sí, autoridades. no es para la cháchara. Se requiere que se sienten Sí. empresarios, líderes sociales, Cuando habla de este gobierno, ¿se refiere al local o al nacional? No, a los dos, a los porque dos, a los el tres. término mesa de seguridad se ha pervertido. Ujú. Una mesa de seguridad es que se siente la autoridad que está encargada de resolverlos, de atenderlos, y la sociedad que los está padeciendo, y que esa sociedad, representada por algunos, porque no pueden estar todos, te traiga propuestas, Ujú. y tú como autoridad las aceptes y les rindas cuentas. Hoy solo se reúnen autoridades. Hoy solo, así no sirve, porque le falta una pieza importante que es La comunidad. Exactamente. La comunidad. Bueno, si se reúnen ciudadanos y autoridades, la autoridad, el ciudadano va a decir, mira, tú dices que de 20 lo bajas a 5 y ya resolviste. No, para mí, de 20 bájalo a 1. O sea, entonces el problema esencial no es equipar a los policías. Sí, pero es complementario. Mm. Tienes que atender Primero las causas. antes de que se dé. Me regreso al tema de las mamás que se van a la maquila. Bueno, dejan al niño en un espacio de 38 metros cuadrados, una casa de interés social de 48 metros cuadrados. ¿Tú crees que calores de 43, 45 grados, ahí se va a quedar el niño? ¿Se va a salir? Evidentemente no. Bueno, ¿quiénes tienen que sentarse en la mesa? En la mesa, en este caso, de economía, después evolucionará en seguridad. Se tiene que sentar el desarrollador inmobiliario. A ver, ¿cómo permites que alguien diseñe una casa que en 48 metros o 38 metros quepa una familia? Y también se tiene que sentar Hacienda. Por Y supuesto. tiene que vigilar las ganancias, Todo. los beneficios que tiene el maquilador. Exactamente. Porque Bueno, los trabajadores pobres, pero el maquilador rico. entonces, economía dice, ok, yo voy a apoyar. A ver, mamá que tienes 2 turnos, yo te apoyo para que dejes un turno y solamente trabajes uno. Y el otro turno que
estabas ocupada en la maquila, se lo destines a tu hijo. A ver, desarrollador, necesito un espacio donde haya áreas verdes, donde haya espacios de sana convivencia. Otro dato, a ver, es que hay mucha violencia familiar. Bueno, ¿y qué detona la violencia familiar? El alcohol. Ok, pues entonces llamemos a los de las cantinas, de los antros, de los centros de diversión nocturna. Que no adulteren las bebidas. Exactamente, y que afuera no se cometan delitos igual que adentro. Como en Anáhuac, ¿no? Lo que pasó aquí con la Estrella del Todo Pueblo. es multicultural, exactamente, multifactorial y multicultural, por supuesto también. Bueno, entonces, cuando todos confluyen, ahí se encuentran soluciones que requieren discusiones largas y que no todos están dispuestos a escuchar reclamos de Pero la sociedad. este gobierno parece que desprecia las participaciones cívicas. Y el mejor ejemplo son los 43, los padres de los 43. Cierro el tema de Juárez. Oiga, don Facundo. Déjame terminar sí, el tema de Juárez. sí. ¿Por qué mesa de seguridad? Porque fue la que más llamó la atención, pero había mesa de educación, de salud, de economía y mesa de seguridad. Bueno, la mesa de seguridad sentaba ahí autoridades de los tres niveles. Y ahí te falta una mesa. ¿Cuál? La que más aplaude. Ah, no, pero esa no cabía ahí. Esa cabía ahí. Ahí estaban representados los maquiladores, los dueños de restaurantes, de antros, los agentes aduanales, Sí, los estudiantes, hasta la gente más... Digamos, los niveles de inseguridad sí bajaron en Juárez. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Llegamos en marzo de 2010, se cerró el capítulo a fines de 2011, o sea, año y 8 meses. Homicidios descendieron 80%, secuestros descendieron 100%. O sea, cuando yo dejé Juárez había 0 secuestros, pero no lo decía yo, lo decía el representante de los empresarios, de la sociedad, que ya no tenían ellos conocimiento de que estuvieran secuestrando gente, porque los números de la autoridad no son suficientes. Los mejores jueces son los representantes de la sociedad. Pero no solamente. ¿Y cómo estamos hoy en Puebla con respecto a, pues, por ejemplo, a Moreno Valle? Porque, digamos, en este sexenio, que llevamos no sé cuántos secretarios de seguridad. Pues llevamos varios, ¿no? Cierro el capítulo de Juárez. ¿Qué le dijeron a este gobierno cuando fue a estudiar el tema de la mesa de seguridad? Se reunieron con los empresarios que hicieron posible esto, porque la autoridad fue el articulador, el complemento. Quienes realmente resolvieron el problema fueron los ciudadanos. Pero no hay que tenerles miedo. Son 3 o 4 días de mentadas de todos los días. Pero al final va a venir una propuesta y por ahí se abre el camino para encontrar la solución. Bueno, fueron y preguntaron a los empresarios, uno en particular, Jorge Contreras Fornelli, y les dijo, miren, está muy bien, nosotros les podemos platicar y les podemos dar documentos, indicadores, todo, pero yo les doy un pasito adelante. Aquí, en 2010, vino un señor, se llama fulano de tal, y él nos articuló, él encabezó este esfuerzo. Si quieren que se resuelva, búsquenlo a él. Aquí está su tarjeta, o sea, llegas su por número él, telefónico, su ¿y no nombre. llegas por García Luna entonces a Puebla? Sí, por Juárez, por Ciudad Juárez. Por los empresarios de Ciudad Juárez. O sea, los que te recomiendan son los empresarios. Pero para ¿y no este García gobierno, Luna? para este gobierno. Sí, para el de gobierno de Moreno Valle. No, para el federal de este. Ah, ya, ok. Para el actual. Allá se hicieron las primeras mesas de análisis, de discusión, de qué se iba a hacer. O sea, ¿ibas a hacer el Durazo? No, yo no. ¿Y objetaron la promoción de usted? Nunca me buscaron. Bueno, sí me buscaron, pero para otra cosa. Para meterte al bote. Pero la solución, no es que sea magia. No me ayudes, compadre, no me recomiendes. Es articular, sumar, razonar y buscar la solución. ¿Tiene solución esto? Sí, pero no es de corto plazo. Es de largo plazo. ¿Y largo plazo? ¿Qué es largo plazo? Por lo menos 6 años. ¿Cuántos guardias nacionales hay? 128,000. Hay 175,000 empleados del crimen organizado. Es la quinta empresa más grande del país. La revista Science. Yo no sé si la revista Science tenga mucha información sobre este tema, pero la sitúa como el quinto empleador de México. Yo soy ingeniero y sé un poco de matemáticas. Creo que es una estimación, pero sí, es una trabajar estimación. sobre estimaciones es riesgoso.
Lo más cercano a trabajar en cuestiones de seguridad de lo que la gente dice o siente es la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, y apenas salió hace algunos días. Yo tengo aquí los números, le dejaré a Rodolfo los 3 que vienen. Pero ¿por qué no nos platicas cómo andamos hoy con respecto a, digamos, cuando tú eras secretario? Bueno, yo fui secretario 3 años. Homicidio doloso en 2013, 409, en 2014, 338, en 2015, que ya fue casi todo el año, 499. 2022 fueron 1026. ¿Qué pasó? Habría que preguntar. En términos de robo de Pero vehículo. el que podía contestar ya se murió. No, pero mis números aquí Sí, están. pero el que podía contestarnos por qué subió ya se murió. Una pequeña explicación sí es el crecimiento demográfico, pero no todo. Pero No todo. subió en ese porcentaje. Ahora, estos datos son demográfico. que, Del ¿cuál es la Sistema fuente? Nacional de Seguridad Pública. Sistema Nacional de Seguridad Pública. Robo de vehículo. 2013 robaron 2.943 vehículos. 2014, que es el más bajo de todos los tiempos, 2.309. 2015, 2.935. 2022, 5.728. Robo a transportista. Está tremendo. En 2013, 237. 2014, 237. 2014, 414. 2022, 1.801. Pero este año ya van 1.780 y apenas vamos en agosto. Delitos totales. Yo recibí el Estado con 91.651. Al siguiente año bajó a 81.000. Al siguiente a 71.000 y el cierre de 2015 a 64.000. Hoy van 77.000. Tasa de víctimas por lo que dice la ENVIPE. 23.585 por cada 100.000 habitantes en 2013, 23.741 en 2014, 22.959 en 2015 y hoy 25.090. Delitos. Por eso es la cifra pública, pero la cifra negra. La cifra negra, vamos, aquí hay una cifra negra que es estimada también. Dice 2013 94.3, 2014 93.2 y 2015 92.3. La última es 93.2. Se mantiene un punto arriba, que no es mucho, pero esto nos indica que solo se denuncian 8 delitos de cada 100. Sí. 8 de cada 100. 8 de cada 100. Porque es una lata hacer una denuncia. Y solo se resuelven. Y como hay impunidad, no se va a resolver nada, 6 de pues cada ¿para qué 10. no va? Pero los delitos Y luego que, denunciar te cuesta más. que mayor van, cifra ven tu negra casa tiene. y ya vieron que tienes, lo que dejaron y luego regresan otros. los que mayor cifra negra tienen, extorsión y secuestro. Yo hice los cálculos matemáticos. Para Puebla es 99.99%. O sea, el 0.1%. Punto 0.1%. Punto se 0.1%. denuncia. Y de ese punto 0.1% se resuelve el 60%. O sea, prácticamente nada. Oiga, don Facundo Rosas, usted no es abogado, sin embargo, ha aplicado en la explicación un principio que comentan mucho los abogados: definid y no discutiréis. Ha definido perfectamente bien el problema de la inseguridad y eso hace falta atender. Ya nos dijo el tiempo y las líneas generales. La delincuencia ha llegado al extremo en el país de que vemos una guerrilla sin causa ideológica. Es una guerrilla, a lo que le teme cualquier gobierno del mundo, a la guerrilla, pero sin causa ideológica, sino solamente causa lucrativa. La explicación que usted da, vale así integral para atender este problema. Me tocó atender los dos temas. Me tocó también atender la parte de la guerrilla ideológica, que tiene la causa, la famosa causa. Sí. Entonces, lo mismo puedo hablar de los autores de cabecera, que uno tiene que aprender forzosamente. ¿Para qué? Para entender cómo se articulan las cosas y poder llegar a lo que se busca. Igual de este lado, siempre se ha dicho que el tejido social, sí, pero ¿qué es el tejido social? Bueno, tiene que ver con que la célula que origina el tejido, que es la familia, se mantenga, está destruida. Hoy, un altísimo porcentaje de las familias, más allá de las cuestiones jurídicas, no tienen viabilidad.
Hoy hablar de comunidad es muy complicado. Se habla de fraccionamiento, se habla de pueblos, se habla de áreas urbanas, pero no hay comunidad. ¿Qué lo diferencia? Que una comunidad tiene entre los que la integran rasgos de identidad, tiene valores que comparten, Hay un común denominador. tiene un común denominador, que se sienten orgullosos y que respetan, que eso Hay una pertenencia, prevalezca. hay una pertenencia al grupo, Esa es a la la comunidad. comunidad. Esa es comunidad, porque de otra forma, aquí en Puebla hay muchas, y me tocó estudiarlas, que son conglomerados de gente que vive encerrada y que no conoce ni al vecino. Eso es muy riesgoso. Dos preguntas Por más, supuesto, don Facundo. Pues es que no nos has dejado Ay, preguntar. perdón. A ver, Chucho. No, digo, tienes toda la razón lo que has preguntado. Yo, como ya nos faltan como 30 minutos, el fin de semana, la ciudad de Frontera, Chiapas, Sierra de Chiapas, cercana a Guatemala, etcétera. Salió un video donde se ve a un convoy, presuntamente del cártel de Sinaloa. La gente sale a Recibiendo los recibirlos, convíteros, les aplauden, aplausos. gritan Sinaloa, Sinaloa. Las comunidades parece que estaban sujetas a presión del cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia le dio la vuelta al mundo porque es la primera vez que se da un escenario como estos en el extremo de la frontera norte, ¿no? Nos vamos al sur, al extremo, y resulta que el territorio se está dividiendo entre los dos cárteles con más fuerza, con más presencia, con más poder, en un estado donde va a ir a vivir el presidente después de dejar de ser. Un estado que se va a ver beneficiado por mucha inversión de turismo, del tren transoceánico y de todas esas cosas que van a derramar hacia el sur, y ya el narcotráfico se está disputando el territorio y están poniendo sus mojoneras, están como los perros meando los postes y los árboles. Este es mío, este es mío, este es mío. Están marcando un territorio. Sí. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tratamiento le darías a eso? Creo que en Chiapas, después del surgimiento del EZLN, se dejaron de atender algo que se conoce como determinantes sociales. Eso también abona al tema de las causas. El término más apegado a la ciencia tiene que ver con determinantes sociales. Pongo un ejemplo y regreso. Sí. ¿Por qué en un centro de salud de la Mixteca, pongamos como ejemplo, llega un niño enfermo del estómago? Le dan medicamentos, lo regresan y a los 15 días regresa el mismo niño con los mismos síntomas, la misma problemática. Otra vez le dan sus medicamentos, se va, tarda un poco más y al mes regresa otra vez. Lo mismo. Si solo se le da la medicina, ese niño va a estar condenado a que regrese a cada rato, que los papás, si les dan el medicamento bien y si no, tienen que gastar y su organismo se va a afectar de tanto medicamento. Bueno, la determinante social para que ese niño esté viniendo cada rato al centro de salud, al hospital, y que en una de esas se quede internado, es que allá no hay drenaje, no hay forma de que las aguas residuales sean tratadas. ¿Qué hace falta? ¿Que se siga invirtiendo en la medicina o en más hospitales, o ir a atender el problema del drenaje de las aguas residuales, que el niño está teniendo contacto con ellas y se enferma a cada rato? Es la causa primaria, sí, claro. Habrá que ir y Sí, revisar pero dónde está jugando el niño. El político que grita, párenlos, deténganlos, etcétera, prefirió la foto del hospital. Bueno, pero si van y checan qué está haciendo ese niño, va a dejar de venir y vas a dejar de darle medicina, es la insalubridad, es la insalubridad. Eso se llama determinante social. Aquí, cuando surge el EZLN, se invierte en muchos rubros para que los indígenas, para que la gente que fue utilizada y que se levantó en armas, tuviera una viabilidad en el futuro. Pero vinieron cambios gubernamentales y terminaron abandonándose. Hoy hay gente que nació después del conflicto del 94 del EZLN que ya no comparte los mismos valores de su comunidad que antes lo hacía. Los celtales, los tojolobales, pues ya fueron trastocados por eso que se llama
contacto con el exterior o flujo de recursos. Llegaron ONGs, llegaron recursos del extranjero, Llegó el narco, muchas llegaron los cosas y entre cárteles. ellas se metió La religión, La religión también. la religión, que jugó un papel determinante. los Ese evangélicos. fenómeno Sí. me tocó atenderlo también. Es el único estado donde hay más presencia de musulmanes. Sí. Algo que es pues increíble, ¿no? En una zona donde no Sí. hay ese arraigo, ahí están Ahí están los musulmanes. prevaleciendo. Entonces, este tema desafortunadamente no se resuelve solamente yéndolos a enfrentar. Se requiere sí aplicar la ley, sí que esté vigente el Estado de Derecho, pero hay que empezar con lo básico. Regreso a Juárez. ¿Qué fue lo que les dije cuando llegué? A ver, señores, todos están faltando a las reglas del juego. ¿Quieren que esto se resuelva? Empiecen por cumplir ustedes las reglas del juego, y son las más básicas, ¿eh? Desde que no tires basura, desde que no golpees a alguien, desde que no vendas algo ilegal, desde que no hagas trampa, hasta lo más complejo, que es un delito. Si eso lo hacen, estamos del otro lado, pero el que no quiera cumplir las reglas del juego no es parte de la solución, y que no se queje. Puede irse. Muchos se fueron al Paso. ¿Saben qué les dije? Adelante. Se pierde la oportunidad de ser parte de la solución. Algún día regresarán y los que están aquí sentados les reclamarán por no haberse quedado, de haber huido, de haber escapado y no ser parte de la Pero solución. Chiapas se resuelve con eso. No, hay que volver a revisar cómo está el tejido, una suerte de diagnóstico profundo para ver qué está afectado, Porque y esos ponerse transportes, a surcir fino. esos transportes que se muestran en el Es un desafío, desfile, es un desafío. pues, oye, ¿cómo llegaron? ¿Por dónde llegaron? ¿Quién los llevó? Es ¿No? un desafío. Es un asunto. Y- Y que el presidente le diera un tratamiento de... Están exagerando los Exageran medios, los medios. le dan demasiada publicidad, parece propaganda. Les pongo otro ejemplo. Creo que eso ilustra un poquito más, espero que así lo podamos percibir. En el año 2008, un 28 de agosto, si no mal recuerdo, 27 o 28, hubo un incidente muy grave en en Yucatán, en Mérida. Hubo un ajusticiamiento, hubo decapitados. La Policía Federal, en ese entonces a mi cargo, los detuvo llegando a Cancún, donde llega la carretera que viene de Mérida y entronca con la que va a Playa del Carmen. Ahí se les detuvo, llevaban todavía los instrumentos del delito. Bueno, ¿qué se hizo? No solamente detener, revisar en retrospectiva a ver dónde se originó ese problema. Y era un tema que ya había penetrado. Ya habían encontrado en esa zona de Mérida los elementos para abrir un mercado de drogas al menudeo. Y empezaba a trastocar ese tejido, pues esa base social. O sea, ¿fue un error desaparecer a la Policía Federal? Yo creo que sí. Yo creo Eso, que eso sí. me han dicho Hay varios cuadros amigos muy que buenos, trabajaron ahí y se fue un error. pensantes por lo menos, Sí. que razonaban Sí, bien, sí. y en el caso particular yo aposté mucho a la capacitación, a la profesionalización. Mandaba al extranjero un promedio de 3,000, 3,500 cada año. Ni siquiera era caro, porque los servicios en otros países te lo ofrecen gratuito. Es un sentido de colaboración. Solo había que pagar el pasaje y a veces hasta la comida daban. El conocimiento se lo impartían. Así mandé a Chile, mandé a Japón, a España, a Francia, a Guatemala, a Colombia. Iban y regresaban en 2 o 3 meses, o lo más largo, un año. A Canadá regresaban y muy buenos cuadros. Eso se fue perdiendo. ¿Cómo se tendría que reestructurar el sistema de seguridad y los cuerpos policiales? Garantizando que quien esté en esas áreas El episcopado tenga lanzó un documento ahora el domingo. futuro definido, que no esté con la zozobra de que mañana no va a estar. Una máxima que acuñé en los tiempos que atendí secuestro y después cuando estuve al frente de la policía. Si tú pones al frente de un grupo o de una institución a alguien que no haya resuelto sus problemas como persona, no puede resolver los de nadie, porque está involucrado, Inestable. está absorbido por esos problemas. Tiene que resolver los suyos y después pasar a resolver los de los demás.
Entonces hay que enseñarle a la gente que resuelva los suyos, cuando esté libre de eso, pase a atender a los ciudadanos, pero para eso se requiere capacitación. Eso es como el médico. Yo considero que la inseguridad es la enfermedad social. Si está saludable, una comunidad es segura. Si está enferma, lo que está enfermo es la sociedad. ¿La Guardia Nacional debería mantenerse? Sí, pero hay que cambiarle. No todo es fuerza. En este país no todo es fuerza. Hay cosas... ¿Falta inteligencia o se ha perdido la inteligencia? Falta inteligencia, por supuesto, pero falta mucho contacto con la gente. Tienes que sentarte a escucharlo. ¿Qué le duele? No es como el médico que en 10 minutos te da una receta, no. Tiene que ser algo más profundo, porque tú llegas al médico y te pregunta qué tienes y sobre eso firma y tómate esto. Pero no lo hizo él. Medicina clínica. Aquí tienes que sentarte a escuchar. Sí, clínica, lo tomar que hacían nota, antes los médicos. hacer sondeos, hacer cuestiones demoscópicas para que pueda de ahí hacerse un buen diagnóstico hacia... Sí. Don Facundo, dos preguntas finales por mi parte. Una, Pero ya son las finales habría que esperar un libro de usted, una. Sí. Y la segunda, ¿aspiraría a un cargo de elección popular? Yo creo que no. Yo creo que no. Las condiciones no son en este momento las idóneas. No. En el futuro habría que ver cómo evoluciona. Por lo pronto, pues mis conocimientos, mi experiencia está como a consultor, la disposición, quizá, ¿no? como consultor. ¿Y sobre el libro? Sobre el libro será cuestión de Ahí, meses. ahí viene ya parte. ¿Está preparándolo? Sí. Sí. Y ¿Sobre el qué va tema- a ser, Facundo? En el tema de ahora, son varios temas. Tengo hasta para escoger. Porque varios sabes libros. de temas de guerrilla, digamos, sabes de muchos temas, pero ¿cuál será la temática central del libro? Algo más propositivo. Esta cuestión de No la parte tejido sucia. social. No, no. Oye, y- Incluso temas de sustentabilidad. Sí. Ujú. Yo no tengo dos preguntas, tengo como 20, pero pues ya no hay tiempo. Del huachicol no hablamos, pero bueno, hacemos otro programa. ¿Xóchitl o Sheinbaum? Creo yo que Xochitl. ¿Por? Porque viene un poco más de abajo y eso también le ha generado mucha animadversión, mucho ataque. Creo que se le puede cuestionar mucho de su cuestión empresarial y todo, pero viene de abajo. Yo creo ¿Y que, tendrá la capacidad de resolver el tema de la inseguridad? yo creo que un hombre o una mujer no le alcanza con sus conocimientos resolver todo. Tiene que rodearse de gente que sepa. Basta con que ella ejerza un liderazgo democrático, una cuestión de que escuche, que instruya, pero antes que escuche, para poder llegar a una... ¿Y para Puebla ves a alguien? Que no sea Julio Huerta, porque creo que nadie lo quiere, pero ¿ves a alguien? Está un poco ¿O es Julio Huerta? complicado el asunto, pero creo que hay perfiles. Hay perfiles políticos de ¿En Morena todos los o fuera de colores. Morena? Fuera de Morena. Fuera ¿Ves de a Morena. Eduardo Rivera, por ejemplo? Pues Eduardo ha hecho un buen trabajo, yo lo conozco desde cuando él fue el coordinador de los alcaldes, yo era subsecretario de prevención en los tiempos cuando todavía vivía Juan Camilo Murillo. Él era secretario O sea, de ¿sí le ves Gobernación. posibilidades a Lalo de ganar? Sí es posible, pero creo que aún falta mucho camino por recorrer. Volviendo al tema que me preguntaba don Javier, yo creo que si algún día se despeja el horizonte, pues no estaría mal empezar por mi pueblo o por mi estado. A ver, a ver. Claro. ¿Qué más? Pues ya. ¿Ya? Ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Oye, ¿y de comida qué? ¿No vas o sea, en el libro llevas alguna receta de algo? Pues es que Puebla es tan rico que cuesta chile con escoger. huevo. Cuesta escoger. He tenido la suerte de visitar 28 países. 28 países y si algo no se me escapó fue comer. Rico. Y un dato que tampoco se ha dicho mucho, fui secretario ejecutivo de Ameripol. Ameripol es un esfuerzo que construimos varios estados latinoamericanos, Estados nacionales. estados nacionales, para ayudar a disponer
de conocimientos, de buenas prácticas, gestionar algunos apoyos para los más... ¿Es como una Interpol de América? Es el equivalente, no, a Ameripol y a Europol. Europol es... Europol, su sede está en La Haya. Hay Asiapol, Asia, Europol está en La Haya, Europa, y Ameripol. Fui secretario ejecutivo cuando el presidente era el general Naranjo de Colombia. El primer presidente de Ameripol fue el director de la Policía de Investigaciones de Chile. Después siguió el general Naranjo. Y después fue su servidor, el director de los policías de investigación chileno, falleció en un accidente en Panamá, justo andaba haciendo esta labor. Después, los siguientes que estuvieron en la Policía Federal desempeñaron un cargo muy parecido y es como complemento a Interpol. Interpol como tal no tiene policías en el mundo, No. Es una oficina central nacional de enlace. Sus mismos policías hacen la función de cooperación internacional en este espíritu. La sede de Interpol está en Lyon, Francia, y hasta ahora no ha tenido ningún mexicano como líder de esa agrupación, y es un buen ejercicio porque hay algo que me tocó ver de cerca y está basado en el acuerdo Schengen, en este material cementante que le da a la Unión Europea compartir muchas cosas. La policía de cualquier país europeo que forme parte de Europol puede introducirse hasta 60 kilómetros si es que tiene que hacer una persecución por cuestiones delictivas, y es tan válido como si fuera en su territorio, pero son acuerdos, es algo de avanzada. Sí, aquí ya nos imaginamos la frontera de México con Guatemala o con Estados Unidos, normalmente de 60 millas. En La Haya fui a reclamar un lugar, un asiento como invitado permanente, y el director en ese entonces de Europol me dijo: me parece un buen gesto, tenemos cosas en común, puede ser México líder de la parte centroamericana por lo pronto, porque Colombia ya tiene un asiento allá, y de los demás países, dice, mañana mismo lo tienes, solamente falta un requisito, que tu Congreso no ha hecho su trabajo. Dice, los colombianos, vino a la par el nombramiento y vino el nombramiento, la gestión del Congreso, y México no ha hecho eso. Cuando lo hagan, aquí tienen un asiento y serán bienvenidos a Europol, que es una policía pues muy sofisticada en términos de cooperación. Claro. Muy bien. No, pues Facundo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias muy satisfactoria la charla. Ojalá que se repita. Un vinillo. Sí, es la primera. Aquí, Rodolfo. Ojalá se repita. Yo espero que sí. Provecho. Terminamos.